Buenas noches, estimados participantes de la unidad curricular Proyectos de Inversión Financiera. Quien les saluda y le da la cordial bienvenida, su facilitador, su tutor influencer, el profesor Ramón Oscar Pérez, quien los va a acompañar durante estas 12 semanas de clase de este laxo académico 2025-2. Hoy, jueves 5 de mayo del 2025, iniciamos nuestro primer encuentro síncrono, el cual vamos a abordar un poquito y a conversar sobre lo que es el plan de evaluación. Vamos a hablar un poquito de los encuentros síncronos y vamos a pasearnos por los núcleos temáticos que tiene la unidad curricular. Ya, estimados participantes, ustedes tienen a su disposición el plan de evaluación. Plan de evaluación que consta de 4 actividades sumativas de 25% cada una y 4 encuentros síncronos, dando el inicio en la noche de hoy con el primero. Es decir, que ya ustedes desde su primer día de clase cuentan con el plan de evaluación. El plan de evaluación es importante revisarlo, analizarlo y sobre todo estar muy pendiente de las fechas de entrega, porque recordemos que las actividades sumativas, sus fechas de entrega es semana 4, semana 6, semana 8 y semana 10. Pero también es importante la conectividad desde la virtualidad con los encuentros síncronos, estando pautados semana 1, semana 5, semana 7 y semana 9. ¿Ok? Ahora bien, ya ustedes con su plan de evaluación pueden ir elaborando cada una de sus actividades. Y como siempre lo doy como recomendación, no dejar al final para hacer las cosas. Porque recordemos que estamos en Venezuela y lamentablemente en nuestro país tenemos ciertos factores que no favorecen, como cuáles: los cortes de electricidad y las caídas o lentitud o de repente no hay internet, ¿ok? El servicio de internet. Entonces, por eso es que siempre se les pide la colaboración de que ustedes le ganen al tiempo. ¿Por qué? Porque recordemos que el éxito de este laxo académico va a depender de cada uno de ustedes. Ahora bien, la unidad curricular Proyectos de Inversión Financiera es una unidad curricular que consta de 4 núcleos temáticos. ¿Ok? El primer núcleo temático nos aborda todo lo que son los proyectos de inversión financiera. Fíjense que esta unidad curricular va hacia el campo de las finanzas y es realmente la maestría que ustedes están cursando, que es una maestría en gerencia, mención finanzas. Luego nos paseamos por el núcleo temático 2, donde una vez que vemos esos proyectos de inversión financiera, automáticamente vemos la evaluación. O sea, ¿cómo evaluamos ese proyecto? Seguidamente, núcleo temático 3 aborda lo que es impacto inflacionario. Y recordemos que estamos en Venezuela y Venezuela es un país hiperinflacionario, lo que quiere decir, estimados participantes, que es una evaluación financiera rigurosa, porque recordemos que recogemos efectos inflacionarios y ese efecto inflacionario puede repercutir de manera significativa a nivel financiero, ¿ok? Cuando hablo a nivel financiero es a nivel de desembolso de dinero de la parte de finanzas, pero que lo vemos reflejado en lo que vienen siendo los estados financieros de una organización. Y luego nos paseamos por el último núcleo temático que nos aborda el análisis de incertidumbre, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes que es una materia bastante interesante porque nos hablan de proyectos de inversión financiera.
Y a veces esos proyectos de inversión financiera se nos convierten en activos, bien sea a nivel de grupos como propiedades, plantas y equipos. Entonces, fíjense ustedes toda la importancia que hay desde el punto de vista financiero y que cada vez nos vamos a ir paseando por cada uno de esos momentos de ese proyecto, ¿ok? Ahora bien, iniciamos. Una definición de proyectos de inversión financiera es que un proyecto de inversión es un plan detallado de actividades destinadas a una acción económica futura con el objetivo de aumentar el rendimiento de capitales. Fíjese muy bien. Es un plan detallado y así es que tiene que ser. Un proyecto de inversión tiene que cubrirme un detalle de cada una de esas actividades y acciones económicas que yo voy a obtener a nivel futuro. Pero mi objetivo siempre tiene que estar centrado en aumentar el rendimiento de capitales. ¿Ok? Fíjense ustedes, aumentar rendimiento de capitales. Es decir, que si yo voy a hacer una inversión y recordemos que las inversiones es un desembolso a veces significativo y que son aquellos esfuerzos que las organizaciones hoy en día, tras ese oleaje fuerte llamado inflación, buscan la manera de brindar un poco de estabilidad y rendimiento en sus operaciones. Y al yo obtener un rendimiento, siempre va a ser de capital, o sea que va a ser de manera favorable. ¿Ok? Luego tenemos que los proyectos de inversión financiera requieren recursos. ¿Recursos para qué? Para su ejecución. Bien sea recursos humanos, recursos económicos, recursos materiales, ¿ok? Dependiendo del proyecto de inversión financiera que yo voy a desarrollar. Son exhaustivamente evaluados desde el ámbito financiero para determinar que si es factible económicamente o no. Aquí es importantísimo porque yo debo evaluar, ¿ok? Porque de nada me sirve de repente hacer un proyecto y que cuando yo lo ejecute, haga el desembolso de dinero y todo, no sea factible a nivel económico. Entonces tú dices, bueno, gasté un dineral, pero no me sirve para nada desde el punto de vista económico. Entonces, aquí es importante lo que es evaluar exhaustivamente su impacto y factibilidad económica. Luego tenemos, proporcionan una visión clara y detallada de la vialidad económica de una inversión, ayudando a evaluar el riesgo y la rentabilidad. ¿Ok? Fíjense ustedes. Proporciona una visión clara y detallada de la vialidad económica en una inversión, siempre apoyando o ayudando a evaluar los riesgos y la rentabilidad. Por eso es que es importante, y me imagino que ustedes a lo largo de las unidades curriculares que han cursado, siempre los proyectos de inversión financiera debe tener también un acompañamiento en una matriz FODA que me permita ver a mí oportunidades, amenazas, debilidades, ¿ok? ¿Por qué? Porque eso es prácticamente el panorama. O sea, ver qué riesgos internos tengo y qué riesgos externos tengo. Y ahí nos vamos a pasear por cada uno de esos aspectos que tenemos y que debemos comparar. Aspectos económicos, sociales, políticos, a veces hasta culturales, ¿ok? Dependiendo, tecnológicos
y ahí ir ensamblando todo. Por eso es que los proyectos de inversión financiera siempre está un líder acompañado de su equipo, ¿ok? Que respaldan y se reúnen y van plasmando, van mejorando, porque esa es la idea. Y sobre todo lo que es la parte del seguimiento, ¿ok? Luego tenemos etapas de un proyecto de inversión, ¿ok? Tenemos primero la idea, preinversión, inversión y operación. La idea, comúnmente los proyectos de inversión, ¿verdad? A nivel financiero, a veces no surge como idea, sino surge a veces como una necesidad de mejora. A veces hay una idea, ¿cómo no? Ah, mira, ¿qué les parece a la gerencia si hacemos esto? Ah, bueno, está bien, vamos a evaluar, chévere, está bien. Pero a veces es más que todo para mejorar operatividad de la organización o de la entidad. Entonces, aquí podemos ver que pueden surgir por idea, pero también por áreas de mejora. ¿Ok? Luego tenemos la preinversión. Esa preinversión se evalúa en tres aspectos. El perfil, si es prefactible o no, que aquí entramos en la factibilidad. O sea, ¿será factible si se me ejecuta y se me cumple el proyecto? Y aquí es donde viene una serie de interrogantes, donde vamos a ir evaluando, vamos a irnos preguntando para ver si da respuesta a esas necesidades que nosotros tenemos internamente dentro de la organización. Y por último, la factibilidad. Si ya yo sé que mi proyecto es factible, prácticamente le doy play, o sea, doy el OK. Vamos a ejecutarlo porque me estoy o me va a garantizar a mí la eficiencia que yo debo tener. ¿Ok? Como todo proyecto también se debe evaluar los riesgos. ¿Ok? Riesgos que pueden estar presentes. Luego tenemos la parte de inversión. Si el proyecto es factible, luego viene el desembolso de dinero, que es la inversión. O sea, ¿cuánto me cuesta a mí lograr ejecutar ese proyecto? Ah, bueno, la inversión, ahí es donde empieza de repente la negociación con el proveedor o los proveedores. Ah, bueno, mira, te voy a pagar un 20%, un 50% de inicio. Vamos a ir evaluando los pasos y vamos a ir viendo el tema de factibilidad. ¿Ok? Ahí más que todo es acuerdo, ¿ok? Acuerdo entre la organización con los aliados. O sea, los aliados son aquellas personas que te van a permitir a ti, que te van a dar las herramientas, los materiales y todo eso para poder ejecutar lo que viene siendo el proyecto como tal. Y luego tenemos lo que es la parte de las operaciones. O sea, ya una vez que ya yo pago y ejecuto y todo, voy a mi operación. O sea, ir operando ese proyecto y viendo la factibilidad operativa. ¿Ok? Aquí, más que todo, se evalúa proceso, procedimiento. Vamos viendo a ver cómo vamos, vamos viendo a ver cómo vamos, vamos viendo a ver cómo vamos. Y así sucesivamente. ¿Ok? Fíjense ustedes, estimados participantes, que es bastante interesante desde el ámbito financiero. Y por eso es que las empresas, antes de hacer una inversión en un proyecto financiero, evalúan muchísimos aspectos, muchísimo. Y sobre todo es como yo digo, si el proyecto nace de una necesidad o de algo que yo quiero mejorar, ahí es donde más hay que ponerle la lupa, ¿ok? Para ver si ese proyecto me permite a mí mejorar o no
ese ciclo interno en la organización. Comúnmente los proyectos de inversión, ¿verdad? Comúnmente nosotros lo vamos evaluando, vamos analizando, vamos haciéndole un seguimiento y a veces aquí vamos evaluando por métricas o por indicadores para ir viendo qué tal es en su operación o en su ejecución. Bueno, estimados participantes, es como se los dije al inicio, una materia bastante interesante, una materia que nos deja herramientas, porque realmente esa materia, proyectos de inversión financiera, nos deja herramientas de repente de evaluar, porque también en todo proyecto de inversión financiero o no, se evalúan los tiempos. Y a veces un proyecto de inversión financiera es cuando nosotros hacemos lo que es la implantación de un sistema a nivel contable, por lo menos el sistema SAP, aquellas empresas, organizaciones que lo tienen, hacen esa inversión. ¿Pero es por qué? Porque es una inversión que me va a permitir a mí mejorar todas las áreas de la organización, porque realmente eso es mejorar. Y ahí en esa mejora yo voy evaluando, voy revisando tiempo, voy ajustando. Si de repente veo que hay algo que está saliendo mal, aplico reingeniería y busco la manera de dar solución para que siga el proceso. Y es como todo, como una máquina. Una máquina de repente está engranado por varios repuestos. Si hay un repuesto que ya está desgastado o que se rompió X o Y, automáticamente uno busca ya de reemplazarlo y colocarle uno nuevo, porque si no, no es operativo y favorable para el proceso. ¿Por qué? Porque me puedes, o sea, puedo obtener, si es algo de fabricación, piezas malas o ensamblajes malos. O de repente, si estoy trabajando con parte de envasado, a lo mejor hay derramamiento de líquido o no me llena bien la botella. ¿Ve? Entonces, fíjense ustedes lo importante e interesante que son estos proyectos. Actualmente, factor primordial que debemos tener en los proyectos de inversión es el factor económico sobre la parte inflación. Y fíjense ustedes que es uno, por decirlo así, de los termómetros que me debe dar a mí la alerta. ¿Por qué? Porque recordemos que cuando nosotros hacemos un proyecto de inversión y estamos en un país hiperinflacionario, automáticamente, ¿ok? Automáticamente me aumenta el costo de esa inversión, porque cada vez va subiendo, va subiendo, va subiendo. Y recordemos que aquí en Venezuela tenemos tres tasas. Tenemos una oficial, que es donde nosotros recibimos nuestro salario, a tasa BCB. Hay establecimientos donde podemos pagar a BCB, pero hay otros que están disfrazados. ¿En qué? En una dolarización promedio y quizás para otros ya una dolarización paralela. Entonces, fíjense ustedes un poquito esa parte a nivel de análisis, porque es un poquito cuesta arriba y es como yo siempre lo digo y lo mantengo. Las empresas que están vivas ahorita todavía son empresas que, wow, están dando el todo por el todo para no cerrar su Santa María, sino apostando y teniendo fe en mejorar, que mejore nuestro país y ellos a su vez mejorar como organizaciones.
Bueno, estimados participantes, ya para finalizar este primer encuentro síncrono, los dejo con este pensamiento donde dice el conocimiento es el tesoro que nadie puede robar. Vamos por un trimestre exitoso. Como digo yo, siempre de la mano de Dios. ¿Ok? Recordemos que el éxito va a depender de ustedes, no de mí, de ustedes. ¿En qué sentido? En su compromiso, responsabilidad, puntualidad, capacidad investigativa, señores. Con esta unidad curricular tenemos que tener capacidad investigativa. ¿Ok? Otra cosita, cualquier duda, pregunta o inquietud deben hacerla por el foro de dudas. La mensajería privada no es aceptada para hacer preguntas, ¿ok? En el momento que yo me conecte, yo le estaré dando respuesta. ¿Por qué se usa el foro de duda? Porque de repente la duda que tenga un compañero puede ser la duda que quizás tengan otros de sus compañeros. Entonces se busca es de equilibrar un poco el tener una sola vía de comunicación, que en este caso es por el foro de duda. Importantísimo también, estén pendientes de los anuncios del facilitador, que ahí yo siempre estoy en comunicación con ustedes. Y otra cosita también, vi que cuando yo publiqué el listado había solo un solo participante, ya vi que tenemos más. Entonces yo el lunes estaré actualizando ese listado de participantes para que ustedes no vayan a estar preocupados de repente que digan, wow, profe, pero usted circuló uno y yo no estoy. No, no, no se preocupe, porque a medida que se van incorporando nuevos estudiantes, yo automáticamente voy actualizando también y les voy informando. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que ustedes revisen, de que estén en la sección que yo les estoy impartiendo. Entonces, bueno, estimados participantes, el mayor de los éxitos. Dios me los bendiga. Seguimos en línea desde la virtualidad y nos vemos, Dios mediante, dentro de 4 semanas en nuestro segundo encuentro síncrono, que va a ser en la semana número 5. Que tengan todos una feliz noche y un abrazo en la distancia.